Definición. Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Cada base de datos se compone de una o más tablas que guardan un conjunto de datos. Cada tabla tiene uno o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla. Cada fila de la tabla conforma un registro. Esto se define como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular. Características. Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar independencia lógica y física de los datos, redundancia mínima, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, integridad de los datos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación, acceso a través del lenguaje de programación estándar. Sistema de gestión de base de datos. Los sistemas de gestión de base de datos son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que lo utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y un lenguaje de consulta. Ventajas de la base de datos. Control sobre la redundancia de datos. Los sistemas de ficheros almacenan varias copias de los mismos datos en ficheros distintos. Esto hace que se desperdicie espacio de almacenamiento, además de provocar la falta de consistencia de datos. En los sistemas de base de datos, todos esos ficheros están integrados, por lo que no se almacenan varias copias de los mismos datos. Sin embargo, en una base de datos no se puede eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es necesario para moldear las relaciones entre los datos. Consistencia de datos. Eliminando o controlando la redundancia de datos se reduce en gran medida el riesgo de que haya inconsistencia. Si un dato está almacenado una sola vez, cualquier actualización se debe realizar solo una vez y está disponible para todos los usuarios inmediatamente. Si un dato está duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el propio sistema puede encargarse de garantizar que todas las copias se mantienen consistentes. Compartir datos. En los sistemas de ficheros, los ficheros pertenecen a las personas o a los departamentos que lo utilizan, pero en los sistemas de base de datos, la base de datos pertenece a la empresa y puede ser compartida por todos los usuarios que estén autorizados. Mantenimiento de estándares. Gracias a la integración es más fácil respetar los estándares necesarios, tanto los establecidos a nivel de la empresa como los nacionales e internacionales. Estos estándares pueden establecerse sobre el formato de los datos para facilitar su intercambio. Pueden ser estándares de documentación, procedimientos, de actualización y también reglas de acceso. Mejora en la integridad de datos. La integridad de la base de datos se refiere a la validez y la consistencia de los datos almacenados. Normalmente, la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar. Estas restricciones se pueden aplicar tanto a los datos como a sus relaciones y es el CGBD quien se debe encargar de mantenerlo. Mejora en la seguridad. La seguridad de la base de datos es la protección de la base de datos frente a usuarios no autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de datos en los sistemas de bases de datos hace que estos sean más vulnerables que en los sistemas de ficheros. Mejora en la accesibilidad a los datos. Muchos SGBD proporcionan lenguajes de consultas o generadores de informes que permiten al usuario hacer cualquier tipo de consulta sobre los datos, sin que sea necesario que un programador escriba una aplicación que realice tal tarea. Mejora en la productividad.
El SGBD proporciona muchas de las funciones estándar que el programador necesita escribir en un sistema de ficheros. A nivel básico, el SGBD proporciona todas las rutinas de manejo de ficheros típicas de los programas de aplicación. El hecho de disponer de estas funciones permite al programador centrarse mejor en la función específica requerida por los usuarios, sin tener que preocuparse de los detalles de implementación de bajo nivel. Mejora en el mantenimiento. En los sistemas de ficheros, la descripción de los datos se encuentran inmersas en los programas de aplicación que los manejan. Esto hace que los programas sean dependientes de los datos, de modo que un cambio en su estructura o en un cambio en el modo en que se almacena en disco requiere cambios importantes en los programas cuyos datos se ven afectados. Sin embargo, los SGBD separan las descripciones de los datos de las aplicaciones. Esto es lo que se conoce como independencia de datos, gracias a la cual se simplifica el mantenimiento de las aplicaciones que acceden a la base de datos. Aumento de la concurrencia. En algunos sistemas de ficheros, sí hay varios usuarios que pueden acceder simultáneamente a un mismo fichero. Es posible que el acceso interfiera entre ellos de modo que se pierda información o se pierda la integridad. La mayoría de los SGBD gestionan el acceso concurrente a la base de datos y garantizan que no ocurran problemas de este tipo. Mejora en los servicios de copias de seguridad. Muchos sistemas de ficheros dejan que sea el usuario quien proporcione las medidas necesarias para proteger los datos ante fallos en el sistema o en las aplicaciones. Los usuarios tienen que hacer copias de seguridad cada día, y si se produce algún fallo, utilizar esas copias para restaurarlos. En este caso, todo el trabajo realizado sobre los datos, desde que se hizo la última copia de seguridad, se pierde y se tiene que volver a realizar. Sin embargo, los SGBD actuales funcionan de modo que se minimiza la cantidad de trabajo perdido como se produce un fallo. Desventaja de las bases de datos. Complejidad. Los SGBD son conjuntos de programas que pueden llegar a ser complejos con una gran funcionalidad. Es preciso comprender muy bien esta funcionalidad para poder realizar un buen uso de ellas. Coste del equipamiento adicional. Tanto el SGBD como la propia base de datos pueden hacer que sea necesario adquirir más espacio de almacenamiento. Además, para alcanzar las prestaciones deseadas es posible que sea necesario adquirir una máquina más grande o una máquina que se dedica solamente al SGBD. Todo esto hará que la implementación de un sistema de bases de datos sea más cara. Vulnerable a los fallos. El hecho de que todo esté centralizado en el SGBD hace que el sistema sea más vulnerable ante los fallos que puedan producirse. Es por ello que deben tenerse copias de seguridad. Tipos de campos. Cada sistema de base de datos posee tipos de campos que pueden ser similares o diferentes. Entre los más comunes podemos nombrar numérico. Entre los diferentes tipos de campos numéricos podemos encontrar enteros sin decimales y reales con decimales. Booleanos. Poseen dos estados, verdadero con el sí y falso con el no. Memos. Son campos alfanuméricos de longitud ilimitada. Presentan el inconveniente de no poder ser indexados. Fechas. Almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. Almacenar fecha de esta forma posibilita ordenar los registros por fechas o calcular los días entre una fecha y otra. Alfanuméricos. Contienen cifras y letras. Presentan una longitud ilimitada de 255 caracteres. Autoincrementables. Son campos numéricos enteros que incrementan en una unidad su valor para cada registro incorporado. Su utilidad resulta servir de identificador, ya que resulta exclusivo de un tipo de registro. Tipo de base de datos. Entre los diferentes tipos de base de datos podemos encontrar los siguientes. El MySQL es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor. Se caracteriza por su rapidez,
no es recomendable usar para grandes volúmenes de datos. PostgreSQL y Oracle son sistemas de bases de datos poderosos. Administran muy bien grandes cantidades de datos y suelen ser utilizadas en intranets y sistemas de gran calibre. Access es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de datos debe ser creada bajo el programa Access, al cual crea un archivo MDB con la estructura ya aplicada. Microsoft SQL Server es una base de datos más potente que Access, desarrollada por Microsoft. Se utiliza para manejar grandes volúmenes de información. Estructura de una base de datos. Una base de datos, a fin de ordenar la información de manera lógica, posee un orden que debe ser cumplido para acceder a la información de manera coherente. Cada base de datos contiene una o más tablas que cumplen la función de contener dos campos. Los datos quedarían organizados como mostramos en el siguiente ejemplo, que sale aquí en pantalla. Por consiguiente, una base de datos posee el siguiente orden jerárquico: tablas, campos, registros, lenguajes SQL. El lenguaje SQL es el más universal en los sistemas de base de datos. Este lenguaje nos permite realizar consultas a nuestra base de datos para mostrar, insertar, actualizar y borrar datos. A continuación veremos un ejemplo de ellos. Mostrar. Para mostrar los registros se utiliza la instrucción select. Insertar. Los registros pueden ser introducidos a partir de sentencias que emplean la introducción insert. Borrar. Para borrar un registro se utiliza la introducción delete. En este caso debemos especificar cuál o cuáles son los registros que queremos borrar, o por ello es necesario establecer una selección que llevará a cabo mediante la cláusula where. Actualizar. Para actualizar los registros se utilizan las instrucciones update, como para el caso de delete. Necesitamos especificar por medio de where cuáles son los registros en los que queremos hacer efectivas nuestras modificaciones. Además, tendremos que especificar cuáles son los nuevos valores de los campos que debemos actualizar. Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos incluido en el paquete ofimático denominado Microsoft Office. Access es un gestor de datos que recopila información relativa a un asunto o propósito particular, como el seguimiento de pedidos de clientes o el mantenimiento de una colección de música, entre otros. Está pensando en recopilar datos de otras utilidades, pueden ser Excel o SharePoint. Esto utiliza los conceptos de base de datos relacionales. ¿Qué son las bases de datos relacionales? Es un tipo de base de datos que cumple con el modelo relacional, el modelo más utilizado actualmente para implementar las bases de datos ya planificadas. A continuación se mostrará un video donde se explica el manejo de Access. Y les voy a mostrar mi base de datos. Para crear una nueva base de datos, vamos al menú archivo, nuevo, y seleccionamos base de datos en blanco. Acá podemos ver que tenemos una base de datos ya hecha, donde podemos ver que tienen los campos de nombre, apellido, cédula, dirección, sexo, diagnóstico y fecha de ingreso. Para agregar un nuevo campo, nos vamos aquí en agregar y seleccionamos el tipo de datos que queremos que contenga ese campo. Guardar nuestra base de datos, nos vamos a archivo, guardar como, y seleccionamos cómo lo queremos guardar. Para crear una relación entre dos tablas, nos vamos a la pantalla de herramientas de base de datos y seleccionamos relaciones.
Acá seleccionamos las tablas que queremos relacionar y le damos agregar. Acá seleccionamos los campos que queremos relacionar y lo arrastramos. Acá usamos crear y tenemos una relación. Para validar un dato nos vamos al modo de ver en vista de diseño, seleccionamos el campo, por ejemplo el campo de texto, y acá en reglas de validación vamos a colocar una expresión que nos permita validar el texto. Colocamos igual F, seleccionamos un operador lógico de O, N, y le damos a aceptar. Acá en donde dice texto de validación es un mensaje que nos mostrará en caso contrario de que no introduzcamos F o M. Una vez introducido lo guardamos, decimos que sí, y nos vamos nuevamente a la vista de hoja de datos. Acá podemos ver que si por ejemplo colocamos otra letra que no sea F o M y presionamos Enter, nos sale un mensaje que dice introduzca F o M. Al introducir correctamente le damos Enter y nos sale el mensaje de advertencia.